Buenas tardes con todos. Mi nombre es Evelyn Mancheno. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Estoy en la carrera de contabilidad en quinto semestre en la jornada nocturna. En esta tarde, este video es respecto a la materia de finanzas, en el cual les voy a explicar acerca del capítulo 16 del libro de los principios de las finanzas corporativas. Para iniciar, nosotros vamos a realizar el análisis de este capítulo en base a cómo las compañías realizan las emisiones de valores. Debido al rápido crecimiento de la empresa, pronto se endeuda hasta su límite de crédito y necesita más capital. La inversión de capital en compañías privadas jóvenes se conoce generalmente como capital de riesgo. Este capital de riesgo puede ser aportado por fondos de inversión o por individuos ricos que estén preparados para respaldar una compañía nueva. ¿A cambio de qué? A cambio de una parte de las ganancias de dicha empresa. En esta primera parte de este capítulo les voy a explicar la forma en la que la empresa, como Marvin la denominó, se arregla para conseguir el capital de riesgo. Las organizaciones del capital de riesgo se dedican a ayudar a empresas en crecimiento durante ese extraño periodo de adolescencia antes de que las mismas crezcan lo suficiente para poder salir al público. Es probable que llegue el momento en el que se necesite acudir a fuentes más amplias de capital y por ello se decide hacer una primera emisión pública de acciones comunes. En este capítulo nos da a conocer eh, todo lo que implica hacer una emisión de esta clase en Estados Unidos. Nos explica el proceso de registro de la oferta ante la Security and Exchange Commission. Y daremos a conocer a los colaboradores que comparan la emisión y la reventa al público. Entonces, en la primera emisión de acciones de una compañía, rara vez es la última. En estos casos hay poca ventaja en una emisión pública y la empresa tal vez prefiera colocarlo directamente en los valores con una o dos instituciones financieras. ¿Qué es el capital de riesgo? En este caso, en esta empresa, el 1 de abril del 2019, George y Mildred Marvin se reunieron con Chip Norton en su laboratorio de investigación para celebrar la constitución de Marvin Enterprise. George Marvin fue el primero en ver que el expulsador de gárgaras, hasta entonces una curiosidad muy costosa, podía producirse comercialmente usando refenestradores y microgénicos. La cuenta bancaria de Marvin Enterprise se iba agotando mientras pasaban al diseño y las pruebas. Los bancos locales no creían que la idea de Marvin fuera colateral o adecuada, así que estaban claros que necesitaban una inyección de capital. Los promotores de Marvin podían argumentar que ellos mismos habían apostado todo su dinero al proyecto. First Mary Venture Partners se impresionó con la presentación de Marvin y estuvo de acuerdo en comprar 1 millón de nuevas acciones a $1 cada una. Después de esta primera etapa de financiamiento, el balance a valor de mercado de la compañía lucía de una manera adecuada. Al aceptar una evaluación en dinero de $2 millones, First Meridian dio implícitamente un valor de $1 millón a la idea de los empresarios y a su compromiso con su iniciativa de negocio. También les extendió a los empresarios una ganancia en papel de $900,000 sobre su inversión original de $100,000. A cambio, los empresarios debían concederle la mitad de su compañía, entonces aceptaron a los representantes de First Meridian en el consejo de administración.
Si la administración de Marvin hubiera demandado contratos herméticos de empleo y salarios abultados, no le hubiera sido fácil captar capital de riesgo. Más bien, el equipo de Marvin acordó asignarse salarios modestos. Ellos se podían beneficiar solo con la revaluación de sus acciones. Marian en realidad compró acciones preferentes, diseñadas para convertirse de manera automática en acciones comunes, siempre y cuando Marvin Enterprise tuviera éxito en una oferta pública inicial o generara constantemente utilidades por arriba de una meta preestablecida. Pero si Marvin Enterprise fallaba, First Marian hubiera sido el primero en la fila para cobrar cualquier activo que pudiera rescatar. Así que en la primavera del 2021, al haber diseñado y probado un prototipo, Marvin Enterprise estaba de vuelta pidiendo más dinero para una producción piloto y prueba en el mercado. En su segunda etapa, el financiamiento fue de $4 millones, de los cuales 1.5 millones provino de First Meridian, sus patrocinadores originales, y 2.5 millones de otras dos sociedades de capital de riesgo e inversionistas, individuales. Entonces, tenían el capital ya de $14 millones hasta el momento. Ahora la evaluación en dinero era de los $14 millones que ya les mencioné. First Meridian ajustó hacia arriba su inversión original a 5 millones y los fundadores anotaron una ganancia adicional en papel de $4 millones. Bueno, en el capítulo 15, nuestra compañera ya antes nos señala que los accionistas y prestamistas difieren en sus derechos o los flujos de efectivo y en sus derechos de control. También tienen control sobre la forma en la que la compañía usa su dinero. Y es únicamente si la compañía deja de pagar que los prestamistas pueden entrar y tomar el control de la compañía. Antes no lo pueden hacer, ¿sí? Cuando un nuevo negocio capta capital de riesgo, estos derechos a los flujos de efectivo y los derechos de control por lo general se negocian por separado, no se los hace unido. La empresa de capital de riesgo demandará representación en el consejo y un número significativo de votos para poder realizar este proceso. El capitalista de riesgos puede aceptar que renunciara a algunos de estos derechos si la empresa tiene un buen desempeño más adelante. Se arregla la tercera etapa, el financiamiento de mezzanine, la producción a toda escala. Comienza según lo programado, y los expulsores de garganta fueron aclamados por los críticos de música de todo el mundo. Una vez que sus acciones se vendieron, las ganancias en papel obtenidas por First Meridian y los fundadores de la compañía se convirtieron en riqueza negociable. Antes de que pasemos a lo que es la oferta pública inicial, nosotros podemos ver de manera rápida eh, lo que el mercado de riesgos puede hacer hoy en día. La mayoría de nuevas compañías se apoya al principio en fondos familiares y préstamos bancarios. Sin embargo, con Marvin, muchas compañías adolescentes captan capital de empresas especializadas en capital de riesgo, que integran fondos de una diversidad de inversionistas. Buscan compañías inexpertas en las cuales invertir y luego trabajan en ellas mientras tratan de crecer. Además de algunas grandes empresas de tecnología como Intel, Johnson y Sun Microsystems, actúan como empresas inversionistas de capital de riesgo, aportando capital a nuevas compañías innovadoras. Eh, Nosotros vemos cómo el nivel de la inversión de capital de riesgo es bastante cambiante. Todo depende de la empresa. Durante los impetuosos días del 2000, los fondos invirtieron más de $100 mil millones,
pero con el fin del auge, se detuvo la inversión de capital de riesgo. La mayor parte de los fondos de capital de riesgo se organizan como sociedades privadas, limitadas con una vida fija de unos 10 años aproximadamente. Los fondos de pensiones y otros inversionistas son los socios limitados. Se verá a menudo estas sociedades de capital de riesgo. Se agrupan con otras sociedades similares que aportan fondos en compañías en dificultades o que compran compañías o divisiones completas de compañías cuyas acciones se venden al público y luego las convierten en privadas. El término general para designar estas actividades es inversiones de capital privado. Los capitalistas de riesgo pueden beneficiarse de su inversión en dos formas. Por lo tanto, un mercado próspero de capital de riesgo necesita un activo de mercado de valores eh, que se especializa en la negociación de acciones de empresas jóvenes y de crecimiento rápido. A finales de los años 90 más o menos, el mercado de capitales de riesgo en Europa se vio ayudado por la formación de una nueva bolsa de valores que sigue un modelo llamado Nasdaq y se especializaron en transacciones con acciones de empresas jóvenes y de crecimiento rápido. En 3 años, la bolsa Neuer Markt de Frankfurt listó más de 300 nuevas compañías, más de la mitad de las cuales estaban respaldadas por empresas de capital de riesgo. Pero entonces el escándalo golpeó la bolsa cuando una empresa de alta tecnología, Conrad, reveló que la mayor parte de sus supuestos ingresos de 94 millones de dólares eran ficticias. Entonces esto causó un revuelo bastante amplio. Por cada 10 inversiones de primera etapa de capital de riesgo, solo 2 o 3 pueden sobrevivir como negocios exitosos y autosuficientes. De estas estadísticas se desprenden 2 reglas para el éxito de las inversiones de capital de riesgo. La primera es la oferta pública inicial. Llega una etapa en la vida de muchas compañías jóvenes en las que deciden hacer una oferta pública inicial de acciones, u OPI, que la llamamos. Esto se puede tratar de una oferta primaria, en la que se venden nuevas acciones para captar fondos adicionales para la compañía, o de una oferta secundaria en la que los accionistas existentes deciden vender por parte de sus acciones o de sus tenencias. Se ha visto que las compañías pueden hacer un OPI para captar nuevo capital o permitir que sus acciones vendan las acciones que tienen. Es posible que haya otros beneficios en salir al público. Por ejemplo, el precio de la acción de la compañía ofrece una medida fácil de desempeño y permite que la empresa eh, y al grupo administrativo pueda comprar pueda tener opciones administrativas sobre las acciones. Y conforme la información sobre la compañía se va extendiendo, esta puede ir diversificando sus fuentes financieras y reducir su costo de endeudamiento. Aunque hay ventajas en la existencia de un mercado para sus acciones, no debemos dejar la impresión de que las empresas en todas partes pretenden venderse al público. Un ejemplo algo extremo es el de la compañía de servicios de alimentos Aramak, que comenzó a operar en 1936 con una compañía privada y pasó a ser pública en 1960. En 1984, una compra por parte de la administración llevó a la compañía a convertirse en privada otra vez y así siguió hasta el 2001 cuando tuvo una segunda oferta pública, ¿sí? El arreglo de una oferta pública inicial, ese es el otro. Vamos ahora como cómo se las arregló Marvin para salir al público.
¿sí? Al mismo tiempo, los fundadores de la compañía estaban buscando vender algunas acciones. En los meses inmediatos, inmediatamente eh, anteriores había un conjunto de OPI, de compañías de alta tecnología, y las acciones se habían vendido en general bastante bien. Así que la administración de Marvin tenía la esperanza de que los inversionistas estuvieran igualmente deseosos de comprar las acciones de la compañía. Los colocadores actúan como partes financieras de una nueva inversión. Em, en este caso había un apremio por privatizarse. No obstante, el hecho que tantas compañías hayan estado dispuestas a aventurarse habla a gritos de las disputas que están a escaparse de la creciente carga de regulación impuesta a la ley de compañías públicas. Esta ley se llama Sarbanes-Oxley, con sus exigencias de auditorías e informes, que se traducen en fuertes nuevos costos, especialmente sobre las pequeñas compañías. Securities and Exchange Commission promete reformar la SARBOX, que es la ley en la que se aplican estas normas, aunque lo que se oye es que no pueden exceptuar de las reglas a las pequeñas empresas. Daniel Sifton, director ejecutivo de American Shareholders Association, señala que el gran movimiento vino inmediatamente después de la entrada en vigor de Starbucks, pero la cantidad en dólares de estas operaciones no se elevó en forma equivalente, lo que sugiere que, en lo fundamental, eran las compañías más pequeñas las que se estaban saliendo. El señor Clifton también ha estado estudiando los crecientes costos de las regulaciones de las compañías públicas y se ha concluido que mientras que en 1999 los costos regulatorios eran alrededor del 4.8% de capitalización del mercado, para el 2002 esa proporción aumentó al 9.9%, 2.500 veces más. Mayores compañías públicas del mundo dejaron su puesto en 2005. Muchos de ellos para irse a compañías privadas que puedan darse el lujo de tener una perspectiva de más largo plazo. Después de algunos análisis, Marvin quedó de acuerdo con Clay Merrick como colocador administrativo y con Goldman Stanley como administrador adjunto. Merrick formó luego un sindicato de colocadores que comprarían toda la emisión y luego la venderían al público. Al escoger a Clay Merrick para que manejara su OPI, Marvin se vio influido por las propuestas de este de construir un mercado activo para las acciones en la semana siguiente a la emisión. Merrick también planeó generar el continuo interés de los inversionistas en las acciones, distribuyendo un informe de investigaciones sobre las perspectivas de Marvin. Marvin esperaba que este informe alentara a los inversionistas a conservar sus acciones. Junto con Clay Merrick y despachos de abogados y contadores, Marvin preparó una solicitud de registro para la aprobación de la Security and Exchange Commission. En el apéndice, nosotros pudimos leer, en este caso, de este capítulo, cómo se van reproduciendo el prospecto de la primera emisión pública de las acciones de Marvin. En este caso, en los capítulos anteriores que ya lo expusieron mis compañeros de antemano. El prospecto de Marvin también ilustra la forma en la que la SEC insiste, en que abran los ojos de los inversionistas a los peligros de la compra. Además de registrar la emisión ante la SEC, Marvin necesitaba verificar que la emisión cumpliera con las así llamadas Blue Skies Laws de cada estado.
que regulan la venta de valores dentro de la jurisdicción estatal. La venta de las acciones de Marvin. Mientras la solicitud de registro esperaba ser aprobada, Marvin y sus colaboradores empiezan a definir el precio de la emisión. La mayor parte de la evidencia apunta a un precio de mercado en la región de 74 a $76 por acción, por lo que la compañía incluyó esta cifra provisional en la versión preliminar del prospecto. Marvin y Kleinmeyer arreglaron una gira de presentación para hablar con posibles inversionistas. Em, en este caso, en esta gira, eh, ellos logran señalar el precio máximo que estaban dispuestos a pagar, pero otros dijeron que ellos solo querían invertir cierto monto específico en Marvin independientemente del precio elegido. Algunos inversionistas que estaban ansiosos por comprar las acciones de Marvin se quedaron desencantados con el lote de acciones que recibieron. Inmediatamente después de recibir la autorización de la SEC, Marvin y los colocadores se reunieron para fijar el precio de la emisión. Los administradores de Marvin se vieron tentados a aplicar el precio más alto posible, pero los colocadores eran más cautelosos. Por tanto, Marvin y los colocadores acordaron un precio de emisión de $80. Aquí podemos hacer una pequeña pausa y darnos cuenta lo que es beneficioso, en este caso para esta compañía, los colocadores, ya que ellos no solo apuntan a ganar algo grande, sino también miden riesgos y es como que asientan y dicen esto va a poder generar un beneficio para todos, ¿sí? Los inversionistas potenciales se vieron animados por el hecho de que el precio de oferta era mayor que los 74 o $76 propuestos en el prospecto preliminar y decidieron que los colocadores debían haber encontrado un considerable entusiasmo por la acción, aunque los colocadores de Marvin estaban comprometidos a comprar solo 900,000 acciones de la compañía. Decidieron vender 1,035,000 acciones a los inversionistas. O sea que que los colocadores vendieron 135,000 acciones al descubierto, es decir, un 15% de la emisión. Esto hubiera ayudado a estabilizar su precio y les hubiera permitido obtener una ganancia en estas acciones extras que vendieron. Lo que finalmente sucedió fue que los inversionistas compraron en masa las acciones de Marvin y al final del primer día se estaban negociando a $105. Sin embargo, Marvin había entregado a los colocadores una opción Greenshows, que les permite comprar las 135,000 acciones adicionales de la compañía. Los colocadores de Marvin estaban dispuestos a comprometerse a comprar la acción y luego ofrecerlas al público. En ocasiones, cuando la venta de una acción común se considera particularmente riesgosa, los colocadores pueden estar preparados para manejar la venta solo con base a sus mejores esfuerzos. Desde luego, los nombres de los colocadores de Marvin son ficticios, ¿sí? Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Los colocadores apelaron al gobierno británico para cancelar la emisión, pero no tuvieron éxito. A la fecha del cierre de la oferta, el precio de la acción había caído a $2.96 y los colocadores habían perdido más de $1,000,000,000. Entonces, los inversionistas disgustados de Linux demandaron a los colocadores quejándose de que el prospecto era sustancialmente falso, ¿sí? Ellos creyeron que los engañaron, sino que fue un fallo en la bolsa. Estos colocadores tuvieron
mucha responsabilidad, ya que después del colapso de las acciones, en el 2000, los inversionistas de muchas otras OPI de alta tecnología demandaron a estos colocadores. Como podemos ver, eh, tenemos la subvaluación de la OPI. En el caso de la OPI, suelen exceder en general todos los demás costos de emisión. Siempre que algunas compañías salen al público, es muy difícil juzgar cuánto están los inversionistas dispuestos a pagar por cada acción. Por ejemplo, cuando el prospecto de la OPI de eBay se publicó por primera vez, los colocadores indicaron que la compañía vendería 3.5 millones de acciones a un precio de entre 14 y $16 cada uno. Sin embargo, el entusiasmo por el sistema de subastas en línea de eBay fue tal que los colocadores elevaron el precio de la emisión a $18. Eh, Admitimos que el caso de eBay fue bastante inusual, pero los investigadores han encontrado que los inversionistas que compraron al precio de emisión obtienen en promedio rendimientos muy altos en los siguientes días. Tenemos la venta de valores por compañías de cotización pública. La primera emisión pública de acciones de una compañía rara vez es la última, como ya lo habíamos mencionado. Las compañías pueden emitir valores, ya sea ofreciéndolos a los inversionistas en general o emitiendo derechos que se limitan a los accionistas existentes. Tenemos las ofertas generales al contado. En otras palabras, se registra la emisión ante la SEC y luego venden los valores a un colocador, que a su vez este ofrece los valores al público. Antes de que el precio se establezca, el colocador integrará un libro de la probable demanda de los valores, igual que en el caso de la OPI de Marvin. La regla 415 de la SEC permite que grandes compañías presenten una sola solicitud de registro que cubra los planes de financiamiento hasta por 3 años en el futuro. Luego pueden ir haciendo las emisiones con poco papeleo adicional. Siempre que la empresa necesite el dinero o crea que puede emitir valores a un precio atractivo, puede presentar una solicitud de registro por dicha cantidad. Tenemos la emisión de valores internacionales. En lugar de obtener préstamos en su mercado local, es frecuente que las compañías emitan bonos en el mercado doméstico de otro país, en cuyo caso la emisión queda regulada por las disposiciones legales de esa nación. El deudor debe ofrecer un prospecto o circular de oferta que señale en detalle los términos de la emisión. Luego, los colocadores integran un libro de posibles pedidos y por último se fija precio a la emisión y se vende emisiones muy grandes de deuda. Estos pueden venderse como bonos globales en los que una parte se coloca en el mercado internacional de eurobonos y el resto se vende en el mercado doméstico de la empresa. Los colocadores privados y las emisiones públicas se podría evitar este costoso proceso vendiendo los valores de manera privada. Una de las desventajas que las colocaciones privadas de valores es que el inversionista no los puede revender fácilmente. Por lo anterior, ha evolucionado un activo mercado de colocaciones privadas de deuda corporativa. Esta es una ventaja particular de las compañías que hacen emisiones más pequeñas. Eso es lo que yo les puedo explicar de este capítulo. Espero que les sea de utilidad. Les animo mucho a leer todo el libro, en donde vamos a poder comprender mucho mejor de lo que les estoy hablando en este caso. Muchas gracias por su atención. Una linda tarde.